Muy buenas noches. El día de hoy tenemos la gratísima participación de la profesora doctora Marta García Pérez, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña en España. Esto no dice mucho o tanto como debería decirse de ella. He seguido su obra como fan que soy de resoluciones alternas de los conflictos. Somos pocos los que en el derecho administrativo propiciamos. Hemos ido creciendo en números, ciertamente, pero cuando hice mi tesis doctoral en el tema del arbitraje, la verdad es que me sentí muy solo. Por ahí estábamos propiciando lo que ya hoy empieza a hablarse con más intensidad, y por eso es que hemos decidido en el grupo organizar un foro en el que tengamos la experiencia de conocer qué sucede o qué ha sucedido en medios como El Español, con el que abrimos el foro, y cerraremos con una exposición de lo que está sucediendo en Francia, que para mi sorpresa ha ido evolucionando muy positivamente, aunque era la cuna del rechazo como principio jurídico, al menos del arbitraje en el derecho administrativo. Lo que el día de hoy nos trae es precisamente conocer una experiencia práctica en la que la profesora García ha tenido intervención directa y conoce el caso de primera mano, de modo que será para nosotros de mucha utilidad poder apreciar cómo en un medio como El Español, que siempre hemos considerado como un parámetro en el derecho administrativo costarricense, pues esto ha ido evolucionando. Así que qué mejor que abrir el foro, que luego irá evolucionando con la experiencia que hemos tenido a partir de la vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo en la conciliación intraprocesal, que ahí se regula, las posibilidades de transacción, que como sabemos el código nuestro tiene una cláusula abierta que no solo menciona la posibilidad de la conciliación, sino de otros mecanismos, entre ellos la transacción. Luego hablaremos un poco será en ese momento donde evaluaré personalmente el tema del arbitraje, cómo ha evolucionado durante todo este tiempo. Y también vamos a tener cómo uno de los jueces de ejecución de lo contencioso administrativo, don José Martín Conejo, pues ha recibido todos esos resultados, sea conciliaciones intraprocesales, extraprocesales, transacciones, arbitrajes, pues un poco cuál ha sido su experiencia a la hora de la ejecución de un laudo arbitral, de un acuerdo de conciliación y demás. De modo que, como les decía, finalmente tendremos una exposición del profesor Antoine Burel con la situación actual de la resolución alterna de conflictos, aunque una catedrática española que sigo bastante derecho procesal bien dice que no es una resolución alterna, que esta es una de las tantas alternativas como también la jurisdiccional. Así que, pues bueno, es una herencia del RAC norteamericano que nos hace seguir repitiendo lo que creo que efectivamente no es correcto. Esta es una de las alternativas, es la jurisdiccional. Vamos a hablar de una solución no jurisdiccional de los conflictos el día de hoy, con la exposición de la mediación y ejecución de sentencias contencioso-administrativas, el caso Edificio Conde de Fenosa, que, como les decía, conoce de primera mano nuestra invitada del día de hoy, a quien le voy a ceder la palabra, y pues al término de su exposición haremos algún intercambio. No me puedo resistir de intercambiar algunas opiniones una vez que conozcamos de este interesante caso que ella nos va a exponer el día de hoy. Así que muchísimas gracias por su colaboración, profesora, y pues la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias, doctor Aldo. Para mí es un placer inmenso colaborar con ustedes en cualquier tipo de iniciativa por la hermandad que tenemos entre España y los países de Latinoamérica, pero es que además en este campo en particular, la sorpresa fue mía cuando me enteré, bueno, pues del interés que existe en algunos países americanos por este tipo de metodologías de resolución de conflictos,
y por lo avanzados que se encuentran respecto a Europa, en donde yo creo que la decisión prealable, el acto administrativo y la fuerza del Consejo de Estado francés nos ha retenido mucho a la hora de pensar que también los conflictos en los que interviene la administración pueden tener otros mecanismos de solución distintos a los tradicionales. Por eso, y siendo una convencida de esto, después de haber escrito, en mi caso, un libro sobre arbitraje, bueno, pues tuve la oportunidad de poner en práctica todo lo que había estudiado en el momento en que, bueno, profesionalmente tuve la oportunidad de trabajar en el Ayuntamiento de La Coruña, que es la ciudad en la que vivo, en la que está la universidad y donde investigo. Lo cierto es que fui nombrada directora de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de A Coruña en el año 2015 y al llegar me encontré con un sinfín de conflictos, algunos resueltos, otros por resolver y unos cuantos muy peculiares, tremendamente enquistados. Era ese tipo de conflictos del ámbito local, muchas veces del campo urbanístico, que procedían de épocas ya muy pasadas, que se habían provocado pues, en tiempos de un alcalde que ya hacía muchos años que había abandonado el ayuntamiento, bueno, pero que no habían llegado a resolverse del todo. Y es un lastre para cualquier administración pública mantener litigios abiertos durante años y años, pero es además gravísimo y muy insatisfactorio para la ciudadanía. Yo creo que en este caso que voy a exponer se ve claramente que una justicia tardía no es justicia y que lo que inicialmente puede ser una sentencia justa acaba siendo una sentencia injusta, materialmente injusta o al menos una sentencia que provocará daños que no estaban previstos en el momento en que se dictó. Bueno, por eso voy a exponer el caso, un caso que ha dado mucho que hablar, que ha generado muchísima polémica, porque, como trataré de explicar, ha dado un paso adelante. Desde el mundo de la judicatura ha dado un paso adelante donde el legislador todavía no lo ha dado. Previamente, y antes de comenzar, quisiera que supiesen que en España, para los que lo desconocen, tenemos un sistema de justicia administrativa especializado. En España, lo contencioso administrativo es un orden jurisdiccional propio, con jueces especializados, y los asuntos contenciosos de la administración se resuelven en el ámbito especializado de lo contencioso administrativo. En un sistema, bueno, pues parecido a otros ordenamientos europeos, donde el acto administrativo sigue siendo una decisión previa, bueno, y que se llega al contencioso, un contencioso bastante atascado y poco fluido, y con sentencias que se dictan tarde y se ejecutan todavía más tarde, a veces incluso llegan a no ejecutarse en décadas. Bueno, en este marco de lo contencioso administrativo no existe una regulación legal de métodos alternativos de resolución de conflictos. No hay una ley como existe en el ámbito civil y mercantil, donde hay una ley de 2012 para mediación en asuntos civiles y mercantiles. A todo lo más hay un brevísimo y un tanto peculiar artículo dentro de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que es el artículo 77, que establece esa posibilidad de que las partes lleguen a acuerdos a través de una conciliación en el marco de un proceso, bueno, que puedan llegar a elevarse al juez y que el juez dicte un auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuese manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros. La conciliación intrajudicial contencioso administrativa, artículo 77, que era casi en el momento en que se presentó este asunto que les voy a contar, y sigue siendo hoy en día el único artículo de nuestro sistema judicial contencioso administrativo que parece permitir que en el ámbito del derecho administrativo se alcancen acuerdos, sin que se lesione el interés público, se alcancen acuerdos cuando la materia objeto de acuerdo fuese disponible. Bien, veamos qué sucedió a propósito del edificio, del antiguo edificio de Fenosa. Voy a apoyarme en una presentación porque creo que puede ser útil para hacer un seguimiento de lo que pretendo contarles. Voy a hacer una presentación breve, de poca
de poca enjundia, pero que nos permitirá hacer una exposición más ordenada. Bien, como podrán ver en la pantalla, espero que ahora se vea bien, vamos a plantear el caso del antiguo edificio de Fenosa, que tuve la ocasión de sostener ante los tribunales en tiempos en que era la directora de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de A Coruña. Y les pongo un poco en antecedentes. En el año 1967 se otorgó una licencia de edificación para construir ese edificio que ven en la pantalla. Era la sede de Unión Fenosa, una compañía eléctrica muy relevante en ese momento en España, y ese edificio se construyó en un barrio de la ciudad. Mi ciudad es costera y tiene unas vistas al mar maravillosas, pero no es este el caso y es importante significarlo. Este edificio está en un barrio de la ciudad próximo al mar, porque casi todos los barrios en mi ciudad, que es un istmo, están próximos al mar, pero no tiene vistas al mar, ni está en una zona especialmente protegida por su entorno, ni por su paisaje. Ya ven que es un edificio que se llama de fachada de muro de cortina, que era moderno en su época, que quedó bastante desfasado después y que tenía pues una volumetría peculiar, con un edificio central más amplio, con otro más bajo y con una especie de, pues de plazoleta privada de uso público aquí en la zona de la entrada principal. En un determinado momento, Unión Fenosa quiere cambiar su sede, no le interesa mantener este edificio y quiere transformarlo en un edificio de viviendas, para lo cual pues, saca un concurso de ideas para hacer un proyecto de rehabilitación, bueno, que gana una determinada constructora y bueno, pues se obtiene una licencia del ayuntamiento, de A Coruña para transformar el edificio de oficinas en un edificio de viviendas, y el resultado es este, que es el edificio que actualmente está construido. Como ven, ocupa pues, volumétricamente un volumen parecido, tiene un aspecto estético muy diferente, pero no tiene grandes diferencias arquitectónicas con el otro, más allá de lo que pueda gustarle a uno por el estilo que se ha utilizado, más o menos de mejor o peor buen gusto, ¿no? Bueno, lo cierto es que en ese proyecto, en ese concurso de ideas que se convocó para, bueno, escoger a un proyectista que transformase el edificio, una de las personas que participó en ese concurso y que no ganó, bueno, pues no estaba de acuerdo con el proyecto ganador, porque consideraba que el proyecto ganador no respetaba el plan general de ordenación municipal que estaba en ese momento vigente. No respetaba el plan, consideraba que no se respetaba el plan, que se vulneraban las disposiciones del plan municipal entonces vigente, y por eso cuando el Ayuntamiento de A Coruña otorga la licencia para construir el edificio, esta persona, físicamente no él, que era un arquitecto de la ciudad, sino a través de su esposa, ejercitando acción pública, decide impugnar la licencia concedida para construir este edificio. Y aquí empieza un pleito enorme, larguísimo, que tiene una serie de claves que yo quisiera comentarles para que vayan comprendiendo el porqué de la importancia de este caso y su consideración como un precedente a estudiar, ya no solo en España, sino también fuera de España. Voy a hablarles de algunas claves, tratando de no profundizar en ellas porque sería muy largo, pero voy a hablarles de unas claves que rodearon a este asunto. Creo que hay una serie de claves jurisdiccionales, en qué momento procesal nos encontrábamos cuando yo me acerqué a este asunto, unas claves jurídicas, cuál era el problema jurídico que había detrás de la impugnación de la licencia, unas claves económicas que veremos que tuvieron enorme trascendencia en la solución que finalmente se acordó, y unas claves contextuales que se refieren a la persona del recurrente y al ayuntamiento, que creo que también son muy relevantes. Empezando por las claves jurisdiccionales. Les he contado que se otorgó una licencia por el Ayuntamiento para la rehabilitación en el año 1997, que fue recurrida por esta persona a través de su esposa y mediante una acción pública, y hubo una sentencia relativamente pronto, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2001, que no ganó firmeza hasta el 2006 porque fue llevada a casación al Tribunal Supremo en vía de casación, pero esta sentencia, que fue confirmada por el Tribunal Supremo, anuló la licencia y ordenó la demolición de lo indebidamente construido.
anuló la licencia y ordenó la demolición de un edificio que ya estaba terminado, que en el 2006 ya estaba prácticamente vendido en su totalidad y ocupado por cerca de 100 familias y unos 20 locales de negocios. Claro, esto provocó un enorme revuelo y desde entonces se inició una lucha sin cuartel, sin pausa, sin tregua, entre el ayuntamiento y el recurrente. El recurrente empeñado, como era lógico, en que se ejecutase una sentencia de demolición, y el ayuntamiento preocupadísimo porque la demolición no se llevase a cabo. Y sucedieron varios incidentes, porque en nuestro ordenamiento jurídico se pueden plantear ante la sala incidentes de inejecución por imposibilidad de ejecución, unas veces imposibilidad legal, otras veces imposibilidad material, y lo cierto es que una y otra vez y hasta 4 veces se pronunció el Tribunal Supremo sobre esta ejecución y siempre dando la razón al recurrente, insistiendo al ayuntamiento en que debía demoler, insistiendo en que había que ejecutar la sentencia, que no había causa de imposibilidad, que no había ninguna razón para no ejecutarla. El momento definitivo, quizá el más dramático de todos, porque era el punto final de una historia larguísima, durísima y triste, porque las familias sufrieron un calvario, pero la familia del recurrente también, fue en 2016. Estando en ese momento yo en la asesoría jurídica municipal, recibimos una última sentencia del Supremo en donde se decía de forma muy taxativa y muy clara que ordenamos que prosiga la ejecución de la sentencia pronunciada por la Sala de Instancia en 2001 en sus propios términos, y además indica cómo hay que ejecutarla, y se dice: mediante la demolición de las obras de rehabilitación ejecutadas, cuya licencia fue anulada por la referida sentencia, para que el edificio en cuestión quede en la situación en la que se encontraba antes del otorgamiento de la misma. Demolición de las obras para que el edificio en cuestión quede en la situación en la que se encontraba antes del otorgamiento de la misma. Es decir, y como se explicaba en una frase de uno de los documentos que figuraban en el expediente, había que quitar todo lo que se había puesto y poner todo lo que se había quitado. Lo que pretendía el Tribunal Supremo decirnos es que teníamos que volver a reconstruir el edificio anterior, ese edificio de oficinas que les enseñé en mi primera diapositiva. Esto nos provocó una desazón importante. No se trataba de demoler ya no solo se trataba de demoler el edificio, que era una actuación que había que valorar cómo hacer, sino porque era un edificio de 100 familias habitando en él y con 20 locales de negocios trabajando a pleno rendimiento, sino que se trataba de reconstruir el edificio anterior, es decir, volver a construir un edificio de oficinas que además, indudablemente, también iba a tener que ser demolido tarde o temprano, porque no se ajustaba a ninguna de los parámetros de habitabilidad vigentes, ni siquiera se adaptaba al plan municipal vigente, que lógicamente por los 20 años transcurridos había sufrido cambios. En este momento procesal se nos da la orden de analizar la situación y determinar cómo ejecutar la sentencia. Y entonces, pues empezamos a estudiar cómo ejecutar la sentencia y surgen una serie de claves, que son claves jurídicas, que tuvieron mucha trascendencia en lo que luego sucedió. Partiendo de esa idea de que había que quitar todo lo que se había puesto y había que poner todo lo que se había quitado, había una serie de connotaciones jurídicas en torno a este caso que a mí me hacían pensar que otra fórmula era posible. En primer lugar, porque estábamos ante ilegalidades exclusivamente urbanísticas. Es decir, estábamos ante una discrepancia entre el edificio y el plan. Discrepancias mínimas. El patio de manzana, el patio del edificio excedía del espacio que podía ocuparse, las plazas de aparcamiento no eran suficientes y todos los volados y todos los adornos que tenía la fachada no estaban permitidos por el plan. Pero no había ninguna otra cuestión jurídica de mayor entidad que nos hiciese pensar que había
un interés superior al urbanístico en riesgo. Me explico, no estábamos en primera línea de costa provocando un problema a la zona marítimo terrestre, no estábamos ante un paraje natural protegido provocando a lo mejor daños a la red Natura 2000, no estábamos ni siquiera ocupando zonas verdes ni espacios dotacionales que podían verse en riesgo por una ocupación ilegítima del espacio público. Estábamos ante un edificio que incumplía con algunos parámetros del plan, pero en nuestro ordenamiento jurídico, como supongo que en otros muchos, no se puede adaptar el plan a lo ilegal, no se puede adaptar el plan para legalizar lo ilegal, porque eso está prohibido taxativamente. En realidad, el problema con el que nos encontrábamos es que si volvíamos el edificio al de oficinas y por su imposibilidad de adaptarlo a las nuevas exigencias para uso de oficina o de vivienda, tuviésemos que demolerlo y construir un nuevo edificio conforme al nuevo plan, el edificio que nos íbamos a encontrar volumétricamente incluso era más compacto que este e incluso se perdía la plaza privada de espacio público que tenía el edificio anterior. Por tanto, no ganaba en calidad de vida la ciudadanía ni se mejoraba de ningún modo el medio ambiente urbano. Se trataba de una ilegalidad urbanística y, ojo, no quiero con esto decir que sean de poca entidad o de menor entidad las ilegalidades urbanísticas, claro que son graves y hay que ponerles remedio, sobre todo hay que prevenir que se cometan, pero no había ningún otro interés superior protegido sobre este estrictamente urbanístico que les estoy comentando. Estas eran las claves jurídicas. Bueno, a continuación se presentan las claves económico-financieras, porque en el momento en que recibo como directora de la asesoría jurídica una instrucción directa y específica, muy clara y rotunda del alcalde de la ciudad de iníciense las actuaciones necesarias para proceder a la ejecución de la sentencia y la demolición de lo construido para la reposición del edificio en su estado anterior, comenzamos a pedir informes a los servicios municipales. Y aquí hay un dato muy relevante. Es la primera vez, y las sentencias de 2001, las actuaciones eran del 2018, era la primera vez en casi 20 años que las actuaciones de los servicios jurídicos del ayuntamiento se orientaban a hacer estudios para demoler, hacer estudios para ejecutar y no hacer estudios para eludir el cumplimiento de la sentencia. Esto ha sido muy importante en toda esta historia. Por primera vez tomamos conciencia de que es necesario ejecutar la sentencia, de que no podemos seguir con la técnica de la huida hacia adelante, esperando que sea el próximo alcalde el que tenga que tomar las decisiones, y encargamos una serie de informes técnicos y económicos. Y el informe económico fue demoledor. Le preguntábamos a los servicios económicos municipales, al interventor y al director de área económica, bueno, pues cómo podía asumirse una ejecución de sentencia que iba a tener un coste, porque ya lo habían calculado los servicios técnicos, de en torno a 55, 64 millones de euros, en la versión más optimista 55, en la más pesimista 64 millones de euros, y los servicios económicos del ayuntamiento nos dijeron lo que ya intuíamos, que había serias limitaciones en la capacidad presupuestaria del ayuntamiento para hacer frente a los costes estimados de ejecución de sentencia. Y nos ofrecían, bueno, pues algunas alternativas. Nos decían que no podíamos acudir al ahorro neto, no podíamos utilizar los ahorros ni el superávit porque las leyes de restricción de los déficits de las administraciones públicas provocadas por la crisis económica que nos venía dada de años anteriores nos impedían esta operación, y tampoco podíamos concertar una operación de crédito a largo plazo porque no estaban tampoco permitidas las operaciones de crédito para este tipo de actuaciones administrativas. Lo que se nos decía es: no nos queda más remedio que tener mayor capacidad de gasto, tenemos que o bien incrementar los ingresos o bien disminuir los gastos. Incrementar los ingresos suponía modificar alguno de los impuestos locales, y eso era desproporcionado, según decía el interventor en su informe, porque suponía aumentar más del doble el impuesto que pagan los ciudadanos y las ciudadanas de La Coruña por sus bienes inmuebles por cada contribuyente, haciendo recaer el peso de la ejecución de la sentencia sobre cada uno de los ciudadanos de la ciudad de forma manifiestamente injusta. Y luego se podían disminuir gastos. Claro, la perspectiva de disminuir gastos pasaba por
eliminar servicios que no fuesen obligatorios o reducir todos aquellos servicios que, siendo obligatorios, estaban sobredotados o dotados con generosidad por parte del ayuntamiento. Lo que venía a significar en la práctica eliminar una serie de prestaciones sociales y de servicios sociales que se habían venido implantando en el estado del bienestar durante décadas y a los que la ciudadanía de A Coruña había llegado, alcanzado, o que la ciudadanía de A Coruña había alcanzado legítimamente con sus esfuerzos también, por supuesto, impositivos. Por ejemplo, se nos decía que teníamos que privar a la ciudadanía de las ayudas al transporte, de los mercados municipales, de 8 de las 9 bibliotecas públicas, teníamos que prescindir de actividades culturales, de todas, teníamos que evitar, impedir las fiestas, las aportaciones a fiestas municipales, las escuelas infantiles, y con todo ello renunciando a todos los extras que durante décadas se habían ido ganando por la ciudadanía en beneficio del bienestar social. Solo alcanzábamos la cifra de 35 millones de euros. Realmente en este momento nos planteamos que había que buscar soluciones alternativas, aunque fuesen imaginativas, no podíamos dejar de intentarlo. Bueno, pero en todo esto hay una cuarta clave, que yo creo que fue la definitiva. Es más, creo que es la clave más importante en todos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Creo que la clave que voy a explicar ahora es quizá la que define el éxito o el fracaso de los métodos alternativos de resolución de conflictos. En primer lugar, le llamo claves contextuales porque voy a hacer referencia al contexto en el que se produjo la mediación que estoy exponiendo. En primer lugar, nos encontrábamos con una parte recurrente muy implicada, con una elevadísima consideración del Estado de Derecho, una defensora acérrima de la causa que había hecho de esto causa de vida porque llevaba toda la vida luchando contra el ayuntamiento, porque consideraba manifiestamente injusto que el ayuntamiento eludiese el cumplimiento de una sentencia, y desde luego con un gran éxito en los tribunales. Había ganado todo ante los tribunales. El Ayuntamiento de A Coruña no ganó nada en este asunto ante los tribunales. Las 4 sentencias que hay del Supremo sobre este caso fueron en favor del recurrente. Era además perseverante, decidido, dispuesto a no dejarse avasallar por lo que consideraba una administración muy desleal. Y efectivamente el ayuntamiento, lamentablemente el ayuntamiento demandado actuó como cualquier administración ante este tipo de casos. La huida hacia adelante. El propio Tribunal Supremo dice en su última sentencia que la estrategia procesal del ayuntamiento dista mucho de la buena fe. Es decir, el ayuntamiento decidió evitar la ejecución de la sentencia a base de pleitos y a base de papeles, y a cada movimiento del recurrente o a cada decisión judicial, nueva actuación judicial. Claro, contando con que tiene una plantilla de abogados importante y los tiene pagados además en nómina, sin contar con el daño que esto puede causar al interés general, a la ciudadanía, por supuesto a la justicia, porque también la ralentiza o la paraliza, y desde luego al recurrente, para quien fue todo un calvario, incluidas enfermedades, procesos depresivos y otra serie de datos que fuimos conociendo durante toda la mediación. Bueno, en esta situación, y siendo este el contexto, sucede algo importante. Y es un último dato que creo que hay que ponerlo de relieve. Existía en ese momento una gran confianza recíproca entre la alcaldía y la dirección de la asesoría jurídica. No es casualidad que el alcalde en ese momento fuese profesor de la Universidad de A Coruña, profesor de Derecho Procesal, experto en métodos alternativos de resolución de conflictos, compañero mío de profesión y por tanto muy conocedores ambos de la forma de actuar y de la seriedad con la que tratamos siempre de afrontar situaciones delicadas. Había, por tanto, una importante confianza entre alcaldía y dirección de la asesoría jurídica, y sobre todo, milagrosamente se generó un marco de confianza importante con el recurrente. Porque la primera orden que me da el alcalde cuando yo le propongo exploremos métodos alternativos de resolución de conflictos es: contactad con el recurrente y valoremos si es posible sentarnos en una mesa a dialogar. Y mi sorpresa fue que cuando llamé al abogado del recurrente se mostró muy sorprendido, realmente muy sorprendido, y me reconoció que era la primera vez en 20 años que desde el Ayuntamiento de A Coruña se llamaba a su despacho para interesarse por este pleito. Es decir, en 20 años
de pleitos, en 20 años de actuaciones judiciales, nunca había habido un gesto por parte de la administración municipal para contactar con la parte recurrente y determinar pues, hasta qué punto podían alcanzarse otro tipo de fórmulas que no fuesen la batalla judicial permanente. Bueno, después de hablar con su abogado, conseguimos reunirnos con esta persona y lo cierto es que se le pidió que nos sentásemos, que confiase, que nos diese un voto de confianza y que pensase que podíamos hablar entre personas nobles y honorables de este asunto, para llegar a valorar efectivamente las consecuencias de la ejecución y tratar de buscar una fórmula de ejecución lo más justa y equitativa posible. En ese momento estábamos valorando muchas opciones, pero lo importante era que la parte recurrente quisiese escucharnos y que fuese capaz de abrirse a una posibilidad inexplorada en la que no había precedentes y que podía sonarle, y no sin razones, a una nueva estrategia dilatoria, pero no lo era. Por eso, y con el beneplácito del gobierno municipal, en un momento determinado, el 25 de septiembre de 2018, hago el escrito más breve de toda mi historia como asesora jurídica municipal, de un folio en donde digo que es voluntad de esta parte, el ayuntamiento, llevar a cabo las actuaciones pendientes en un marco de diálogo y acuerdo que favorezca la adecuada ponderación de los intereses en conflicto y la preservación del interés general, lo cual podría alcanzarse a través del impulso por la sala de una mediación intrajudicial al amparo del artículo 77 de la ley jurisdiccional y de acuerdo con las reglas establecidas para su desempeño por el Consejo General del Poder Judicial. Nos amarramos o nos aferramos en ese momento a este breve artículo que antes comenté, artículo 77, que permite la conciliación en el ámbito del proceso contencioso cuando la materia es disponible, y a una serie de guías y de protocolos que había venido elaborando el Consejo General del Poder Judicial en una labor que viene realizando desde hace unos años por divulgar la cultura de la mediación y tratar de impulsarla ya no solo en los ámbitos civil y mercantil, sino también en el contencioso administrativo. Bueno, pues suplicábamos a la sala que admitiese el escrito y que, tras valorar la pertinencia de la mediación en el marco de la presente ejecución de sentencia, convocase a las partes a una sesión informativa con todos los trámites que fuesen necesarios, suspendiendo entre tanto el curso de las actuaciones durante el tiempo estrictamente indispensable. Bueno, lanzábamos a la sala una sugerencia inédita que nunca antes había contemplado y bueno, pues podíamos esperar de la sala un portazo, por supuesto, pero no fue así. La sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y luego valoraré cómo actuó la sala, al final de todo haré una pequeña valoración del funcionamiento de la sala. La sala del Tribunal Superior no cerró puertas, las abrió de par en par, no quiso negarse a valorar la posibilidad de resolver un conflicto que llevaba ya 2 décadas enquistado y en un momento determinado efectivamente nos autoriza para celebrar una mediación intrajudicial y nos da un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo que después homologaría o no si se cumplían las condiciones establecidas en este artículo 77 que no fuesen contrario a los intereses de terceros ni al interés público para poder poner fin a la controversia. Y a partir de ahí se suceden una serie de actuaciones, bueno, muy rápidas porque teníamos solo 60 días para intentar alcanzar un acuerdo. Pero hay algunas actuaciones que considero claves y que querría comentarles. La primera, bueno, la sala dicta una providencia derivando el pleito a mediación y esto para nosotros fue un impulso importante porque cuando la sala decide derivar al pleito a mediación se presupone que ya ha hecho una previa valoración sobre la disponibilidad del objeto de la controversia. Es decir, la sala ya se posiciona a favor de que estamos ante materia disponible, si no, no hubiese permitido derivar el pleito a mediación. Y en segundo lugar, se nos dice que nos reunamos para acordar la figura del mediador, es decir, de la persona que nos va a asistir durante este proceso, que no va a proponer acuerdos, pero sí que va a tratar de promover acercamientos entre las partes, indicándonos dónde están los límites y hasta dónde se puede llegar.
Bueno, proponemos desde el ayuntamiento a una persona pública de reconocido prestigio que nos daba todas las garantías de que no iba a dejar que nos alejásemos ni un ápice de la legalidad, que conocía perfectamente el ámbito en el que nos movíamos porque había sido magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y había dictado relevantes sentencias en materia urbanística. Era el señor Pascual Sala, que era, en ese momento estaba ya jubilado de sus puestos públicos, pero había sido presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo General del Poder Judicial. Máximas garantías si aceptaba, y aceptó. A partir de ahí empezamos a tener reuniones, unas bilaterales entre el mediador y cada una de las partes, otras multilaterales con todos sentados en torno a una mesa, incluidos los representantes de los propietarios, porque el mediador nos sugirió traer a la ejecución a la comunidad de propietarios para evitar que luego hubiese terceros que pudiesen sentirse afectados y no escuchados. Bueno, y con todo esto, en varias sesiones de mediación, algunas presenciales y otras virtuales, llegamos por fin, después de haber tenido que pedir una prórroga de 30 días más, a unos acuerdos, a la firma de acuerdos el 31 de enero de 2019 que elevamos a la sala para que fuesen homologados. ¿Qué acuerdos son esos que han provocado tantos comentarios sobre esta fórmula alcanzada de resolver el conflicto? Bueno, lo primero que acordamos fue que íbamos a buscar una alternativa a la ejecución in natura de la sentencia. Trataríamos de plantear a la sala sustituir, porque es algo que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, la ejecución in natura de la sentencia por un conjunto de medidas equivalentes que pudiesen poner fin a la controversia. Sustituir la ejecución in natura por un conjunto de medidas, por tanto, ejecutar la sentencia a través de medidas alternativas, de tal manera que el edificio quedaría. Pero a cambio había un compromiso de un montón de acuerdos por todas las partes. El primero, que parece de perogrullo, pero fue un acuerdo sine qua non. O aparecía este acuerdo en primer lugar y era aceptado sin reservas, o era imposible mantener a la persona recurrente sentada a la mesa. El reconocimiento público por parte del Ayuntamiento de A Coruña de la ilegalidad cometida y de los daños y perjuicios causados a la parte recurrente y a los propietarios de viviendas y locales. Qué fácil resulta, después de 4 sentencias del Supremo, reconocer la ilegalidad, reconocer la mala actuación administrativa y reconocer el daño que se está causando con la reticencia a este reconocimiento. Qué cosa más natural que cometer los errores propios cuando ya ha habido 4 sentencias del Supremo que los invocan y sin embargo el Ayuntamiento de A Coruña seguía intentando una y otra vez defender la legalidad del edificio unas veces, la imposibilidad de demolerlo otras, la manifiesta o la beligerancia de un recurrente aturdido en algunas otras. El ayuntamiento no había estado a la altura y era una exigencia del recurrente que reconociese públicamente esto, y lo hizo. Y tuvo que convocar el responsable, el concejal de urbanismo, una rueda de prensa con todos los medios de comunicación de la región para dar cuenta de este reconocimiento y asumir que efectivamente había habido una mala actuación, una mala praxis por parte del ayuntamiento. Y ahí viene la segunda, el nunca máis. El nunca máis es una expresión muy nuestra, muy gallega. El nunca máis lo enarbolamos como bandera cuando se hundió un buque petrolero en las costas de Galicia, el Prestige, y no era el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto que se hundía. Y llegó un momento en que la ciudadanía de Galicia salió a la calle enarbolando la bandera y pidiendo a los gobernantes que dejasen de suceder cosas que venían sucediendo periódicamente, sin solución de continuidad y que provocaban un grave daño al interés general. Este era un caso similar. El recurrente enarboló la bandera de nunca máis y dijo: es necesario que se adopte un protocolo de buenas prácticas urbanísticas por parte del ayuntamiento para evitar que esto suceda. Y lo cierto es que se aprobó una instrucción aprobada en Junta de Gobierno, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, con una serie de medidas con las que se trata de evitar que pueda llegar a suceder esto. Medidas como, por ejemplo, dirigidas a no oponerse a la adopción de medidas cautelares planteadas por la parte cuando hay un vicio de nulidad que puede provocar
una nulidad de una licencia con orden de demolición. Qué bueno hubiese sido en su momento que no se hubiesen llegado a vender los pisos, que no se hubiese llegado a ocupar el edificio cuando se supo que se había anulado la licencia. Y sin embargo no hubo adopción de medidas cautelares de ningún tipo y ni siquiera hubo ninguna prudencia por parte del ayuntamiento para evitar que los pisos se vendiesen a propietarios presumiblemente. No quiero afirmar lo contrario de buena fe. Y en tercer lugar llegó la parte bonita del acuerdo, la parte gratificante. En un momento determinado se planteó en la mesa, qué bueno sería construir en vez de destruir. ¿Por qué no construimos en lugar de destruir? ¿Por qué no dejamos este edificio con las medidas que haya que adoptar sobre él y construimos uno en otra zona de la ciudad? Y hubo un compromiso por parte del ayuntamiento y hubo que entregar incluso la parcela con condiciones de solar para construir un edificio de un importe de 6 millones de euros con unas 60 viviendas de protección oficial, bueno, que están ahora en proceso de edificación. Donde íbamos a demoler, construíamos, donde privábamos de vivienda, creábamos vivienda. Bueno, la parte bonita del acuerdo. La parte fea, esa que nos dejó sin dormir a los representantes municipales durante mucho tiempo, esa que nos hizo pensar si estábamos usando el camino correcto y desde luego que fue la más criticada por la oposición municipal y por la gente que no estaba de acuerdo con este proceso. Bueno, se acordó indemnizar a la parte recurrente por todos los daños personales de índole moral que se le habían causado con esa actitud que el Tribunal Supremo había criticado del ayuntamiento, ¿no? De demorar, de ralentizar, de retrasar, de paralizar. Lo cierto es que había muchos daños causados, no hubo que acreditarlo, se buscó una fórmula matemática y se aplicó el 5% del coste de la ejecución. Se le pagó una indemnización al recurrente equivalente a un 5% del coste de la ejecución. Bueno, porque se utilizó una figura parecida a otra que existe en nuestro ordenamiento jurídico para la expropiación forzosa, el 5% del premio de afección, que es esa cantidad que se paga a la persona expropiada por los daños morales que provoca la expropiación forzosa. Bueno, aquí no había expropiación, pero había daños morales, pues igual que el legislador de expropiación forzosa aplica un 5% sobre el justiprecio, nosotros aplicábamos un 5% sobre el coste de la ejecución. Claro, la cifra es grotesca y hace temblar los cimientos de la operación, pero hay que repetirla una y otra vez, porque no sería justo no contarla. El recurrente cobró 2.975.000 euros de indemnización. Una indemnización desconocida en nuestro ámbito judicial hasta ese momento, pero, y es verdad que fue el punto en el que estuvo más próxima a la ruptura, pero las labores del mediador, insistiéndonos en que estábamos intentando proteger el interés público, proteger a la ciudadanía de A Coruña de una ejecución que les iba a perjudicar enormemente, hizo que finalmente nos acercásemos en nuestras posiciones y la cantidad quedase fijada. 2.975.000 euros de indemnización. Bueno, a partir de ahí se buscaron fórmulas imaginativas también para poder legalizar el edificio y que se quedase construido pero adaptado a la legalidad. Y para eso se impulsó una modificación del planeamiento muy sencilla. Se incluyó este edificio entre los edificios singulares de la ciudad, con una norma urbanística que gravita en torno a una idea central, y es que esos edificios no tienen que respetar los parámetros urbanísticos del resto de las manzanas. Hay edificios que son singulares y que deben mantenerse como están, cumplan o no cumplan con el ordenamiento. Por ejemplo, un edificio de valor histórico no se va a tocar porque haya una modificación del plan o porque haya una actualización de la manzana y sus alturas, o edificios, por ejemplo, de carácter industrial que se quieren conservar porque recuerdan a una época de la ciudad. Bueno, pues este edificio es un edificio singular. Yo, si tuviese que calificarlo, igual que a otros se les llama edificios históricos o edificios artísticos o edificios industriales, yo a este le llamaría sin duda el edificio de la vergüenza. Ese edificio que nos tiene que recordar que no hacer bien las cosas puede provocar muchos problemas, que no hacer bien las cosas es un grave perjuicio al interés general, y aquí está la buena administración de por medio.
Bueno, todo esto nos llevó a promover la finalización de todos los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial que estaban abiertos por los propietarios contra el ayuntamiento, hasta 150 procedimientos de responsabilidad patrimonial abiertos, que iban a ser 150 pleitos con sus consiguientes años de litigio. Se cerraron todos los procedimientos a través de mecanismos transaccionales, estableciendo cantidades muy razonables en favor de los propietarios para que no siguiesen pleiteando, y todos renunciamos a las acciones presentes y futuras, tratando de poner fin a la controversia. Bueno, con este paquete de medidas elevado a la sala para su homologación, nos encontramos con un auto. El auto de 8 de febrero de 2019, que está publicado y que está siendo muy comentado en España desde entonces, el auto de 8 de febrero de 2019, en el que el Pleno de la Sala de lo Contencioso, reunidos todos los magistrados, ya ven qué cantidad de magistrados se reúnen para tomar esta decisión, todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia acuerdan la homologación judicial de los acuerdos, al no ser los mismos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico, ni lesivos del interés público de terceros. Por lo que, no existiendo motivos que justifiquen la continuación del proceso, se declara finalizado, acordándose su archivo por haberse alcanzado un acuerdo que le pone fin. Era el final de una controversia que había durado 20 años y que se lograba por una vía inédita, que diría ni siquiera amparada en una ley específica, pero difícilmente contraria a los principios jurídicos básicos de nuestro ordenamiento jurídico y a un principio elemental de justicia material. Es cierto que hubo votos particulares. Hubo 4 votos particulares de 5 magistrados de muy diverso tipo, muy interesantes y que nos tienen que hacer reflexionar, porque ponen peros y obstáculos importantes a la operación realizada. Algunos simplemente no están de acuerdo con que quepa la mediación en el ámbito contencioso administrativo. Bueno, es una enmienda a la totalidad. Otros consideran que pudiendo hacerse mediación, la materia no era disponible, aunque ya se había pronunciado la sala con su providencia inicial. Otros consideran que el pleito no está terminado hasta que se ejecuten los acuerdos y, por tanto, en cualquier caso, debería ser otro momento aquel en el que se acordase el archivo de las actuaciones una vez que se verificase que todos los acuerdos estaban realizados. Pero lo cierto es que la mayoría de la sala, la mayoría del pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, apoyó la homologación de los acuerdos y finalizó la controversia. Bueno, ¿qué podría decir yo, que he participado activamente de este proceso? Que les aseguro que ha sido el más apasionante de mi vida profesional, el que más me ha aportado, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista de la experiencia humana, de las capacidades que tenemos los seres humanos de alcanzar acuerdos donde parecen imposibles, de generar confianza donde solo hay desconfianza y de promover un clima de diálogo donde nunca antes se había cruzado una sola palabra. ¿Qué les puedo decir yo? Que viví esto como un reto personal que además me permitía poner en funcionamiento todo aquello sobre lo que había escrito años antes. Bueno, creo que hay una frase en El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, en uno de sus capítulos, cuando Sancho se enfrenta a una mediación que es muy conocida. Ambas partes quedaron, si no del todo contentas, a lo menos en algo satisfechas, claro que sí, pero sobre todo una reflexión personal referida a la sala del tribunal, porque fue meritoria, desde luego, la actuación de la parte recurrente, muy generosa, muy meritoria. Fue muy meritoria la posición del mediador, creo que eje clave del éxito de la operación. Fue meritoria la actuación de los servicios jurídicos municipales, de mis letrados, los letrados a los que yo dirigía y de mí cuando actuábamos en este proceso, pero creo que todo esto no hubiese servido de nada si el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no se hubiese arriesgado. Por eso escribí
hace ya un tiempo en una obra colectiva que se publicó en Portugal. No he publicado nada en España sobre este asunto porque no quiero publicar nada hasta que estén ejecutados todos los acuerdos. Quiero ver el edificio construido antes de pronunciarme personalmente sobre esta experiencia, pero sin embargo sí que estoy haciendo divulgación de ello porque creo que es importante que no caiga en saco roto. Como dije en ese momento, digo, en esa obra colectiva, el auto es innovador, valiente y arriesgado y al propio tiempo está muy motivado. Son 25 hojas de auto que les sugiero que lean. Y digo, la importancia del caso concreto lo requería, porque mucho más allá del caso, el tribunal tenía entre manos la oportunidad de poner en funcionamiento la técnica de la mediación intrajudicial, nada más y nada menos que en el ámbito urbanístico, en sede de ejecución de sentencia, y respecto a un caso sobre el que el tiempo no había hecho más que entorpecer cualquier solución que pretendiese calificarse de justa. Y si me siento satisfecha, y leo lo escrito porque cuando se escribe se medita, si me siento satisfecha de haber podido participar en este asunto, es porque soy una convencida del poder innovador del derecho, de que avanzar en lo jurídico requiere de dosis de creación, con audacia y valentía, pero con mesura y sensatez en igual proporción, y de que siempre, cualquiera que sea el artificio empleado o la técnica explorada, debe estar presente de inicio a fin la satisfacción del interés general. Y esto, de verdad, todo esto ha presidido las sucesivas sesiones de mediación. Puedo dar fe de ello y con total seguridad el juicio posterior de la sala. Esto es lo que quería contarles y ahora a su disposición. Muchas gracias. Maravilloso el caso. Y la exposición, la verdad es que personalmente lo digo porque soy un apasionado, como lo comentaba, del interés de incorporar la resolución alterna de los conflictos o la resolución no jurisdiccional de los conflictos con administraciones y entre administraciones. Me parece que esta última caracterización de la experiencia, de la necesidad de ser innovador, valiente, arriesgado, es lo que puede hacer diferencia cuando queremos innovar, cuando queremos dar un golpe de timón, ¿verdad? Y creo que mejor descripción no se le podía dar a este caso, pero yo se le extendería no solo al tribunal, se le extiendo a la asesora del municipio, porque casi siempre empezamos con una negativa a ese nivel, ¿verdad? Entonces ya no hay forma de avanzar. También, obviamente, hay que dársela bueno, claro, era un mediador de lujo, Pues de sí, altísimos quilates y por supuesto el mejor, el mejor. pues, pero igual, ¿verdad? Él pudo haber dicho no me interesa, no se puede, de modo que también hay valentía, ahí está arriesgando su gran nombre, involucrándose en una aventura, porque al final podía ser una aventura que no terminara bien, ¿verdad? Creo que, sí, sí. creo que los lujos de participantes que hubo, una catedrática de Derecho Administrativo estudiosa de este tema, arriesgada, valiente, pues se conjuga, ¿verdad? Todo esto, creo que se alinearon los astros para que Sí, esto... sí, es la expresión que suelo utilizar para explicar esto, se alinearon los astros, es verdad. Estamos Es conectados, verdad. porque la verdad es que lamentablemente, muchas veces eso no sucede. Como decía, pues yo mi experiencia es como abogado litigante, y muchas veces tenemos esa dificultad de que cuando pretendemos una solución no jurisdiccional, chocamos de entrada con una negativa de la asesoría de la administración pública que se trata. En nuestro caso, lamentablemente muchas veces chocamos con esa respuesta terminante de la Abogacía del Estado, de la Procuraduría General de la República, que es absolutamente, digamos, reticente a, digamos, al menos intentar este tipo de mecanismos. Pero hay algo que quería rescatar y tal vez aprovechar el lujo de participante que tenemos en la apertura de este foro,
y algo se mencionó. Otra de las grandes dificultades es que esto no es materia disponible. De hecho, la Abogacía del Estado, la Procuraduría en función de asesor, pues por ahí desarrolló un listado que yo siempre he combatido de materias en las cuales no se puede mediar, conciliar o arbitraje. Y bueno, nunca he coincidido con eso porque cada caso es distinto, ¿verdad? Yo no puedo afirmar que dominio público no se puede mediar o conciliar porque depende de lo que yo piense que se vaya a conciliar, ¿verdad? Por supuesto que si mi pretensión es que se me declare a mí propietario de un bien del dominio público, pues obviamente eso no se puede, pero tampoco se podría en vía judicial, ¿verdad? No cambia mucho. Pero aquí el tribunal de entrada, cuando se hace la solicitud, no se lo cuestiona, o sea, admite que esta es materia conciliable, diríamos, en Costa Rica. A pesar de que, como bien señalado, bueno, hay una sentencia firme, ahí está en ejecución, es materia que toca con una nulidad de un acto administrativo. Entonces diríamos, es que eso tiene que ver con una potestad administrativa y la potestad es indelegable y entonces no se puede mediar. Esa es la tesis de la Abogacía del Estado en Costa Rica. Ese tema a mí me parece interesante en el caso porque más complejo no podía ser y más supuestos motivos para decir que no era posible, no era disponible la materia, no podían existir, a pesar de lo cual, aún con votos salvados, les llamamos acá, finalmente se dijo, homologamos el acuerdo, y creo que eso es muy importante, ¿verdad? Me gustaría oír un comentario en ese tema de lo que es realmente disponible, que como lo dice el artículo 77 de la ley española y lo dice en nuestra legislación también, porque de ahí depende todo, ¿verdad? Si nos cerramos a que todo lo que tenga alguna relación con una potestad pública o de imperio no es posible conciliarlo o arbitrarlo, pues entonces no nos quedó nada. Así que me encantaría un comentario, Marta, en ese sentido Bueno, yo realmente a este tema al tema de la disponibilidad no me enfrenté con el asunto Fenosa, me enfrenté cuando escribí mi libro sobre arbitraje, porque realmente el meollo de la cuestión estaba en si en las materias de derecho administrativo, por la presencia de interés público y por el ejercicio de potestades, eran o no disponibles. Y yo creo que en todo esto hay un problema de cultura jurídica, de orígenes, y nos está pesando demasiado el ADN, nos está haciendo perder oportunidades de buscar modelos jurisdiccionales y modelos de resolución de conflictos más eficientes y más justos, porque al final la justicia es lo que cuenta, por este anclaje que tenemos en la idea de potestad, de interés público, etc. Bueno, yo realmente cuando estudiaba este tema y no estaba nada convencida, porque empecé a acercarme al arbitraje desde el no, como todos los que nos formamos en derecho en nuestras facultades en España. Yo partía del no y realmente reconozco que fueron los compañeros de derecho penal que trabajan en mediación y arbitraje los que me decían, Marta, si aceptamos que el ius puniendi del Estado es disponible, ¿cómo no vamos a aceptar que el otorgamiento de una licencia plantee mayores problemas que ese? Si hemos llegado a aceptar que se puede transaccionar sobre la pena, reconociendo el delito previamente, se puede transaccionar sobre la pena, ¿cómo no se va a poder transaccionar sobre la ejecución de una sentencia, reconociendo que la sentencia es conforme a derecho y sin violentar al Poder Judicial ni poner en tela de juicio sus decisiones? Bueno, yo creo que no se debe mediar para buscar una sustitución in natura a la ejecución de una sentencia, pero que hay ocasiones en las que el conflicto ha dejado de ser el conflicto originario. En este caso era clarísimo. Ya no estábamos hablando de la ilegalidad del edificio, porque un dibujo en el plano, un nuevo plan,
una línea en el plan habría convertido ese edificio en legal. Era de tal entidad la ilegalidad que una línea en un plano lo convertía en legal, pero una pretendida indisponibilidad obligaba a sacrificar el bienestar de toda una ciudad. Bueno, en esa búsqueda de la justicia material era fácil poner en el equilibrio de nos lanzamos hacia lo disponible o nos pertrechamos en lo indisponible. Y yo lo único que le pedí a la sala en su momento fue confianza, que nos dejasen explorar. Porque es verdad que cuando la sala declaró disponible el pleito, la sala lo declaró para buscar una fórmula de ejecución de sentencia consensuada, que podía ser, vamos a demoler, pero lo vamos a hacer en 5 años, y vamos a hacerlo con ayuda de un fondo de inversión, y vamos a tener que reubicar a los propietarios. Es decir, podía ser, la sala no tenía por qué negarse, no tenía por qué considerar indisponible el contenido de esta mediación, porque la sala no sabía cuál iba a ser el resultado de los acuerdos, no sabía a dónde íbamos a llegar. Lo más sorprendente de la sala no es tanto que diga que es materia disponible, porque ejecutar una sentencia sí que puede ser disponible en el cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿no? Es decir, en determinar los tiempos, los modos. Lo sorprendente de la sala es que cuando leyó nuestros acuerdos, no tiró de la vía fácil de decir, no se está ejecutando la sentencia. No se está ejecutando la sentencia. Ese es el éxito de la sala, es decir, se está resolviendo el conflicto. La sala fue al conflicto y no se perdió en el matiz de no se puede inejecutar una sentencia. Sí se puede inejecutar una sentencia, se inejecuta todos los días no cumpliéndola, que era lo que estaba haciendo el ayuntamiento. El día anterior al acuerdo, y el anterior, y el anterior, y 5 años antes, y 10 antes, y 15 años antes, se había estado inejecutando la sentencia. El día del acuerdo, por primera vez, se estaba ejecutando la sentencia. Entonces, si realmente lo trasladamos al conflicto, yo diría, intentemos romper con nuestro ADN, no nos puede seguir arrastrando por un camino que no tiene fin, que no tiene un recorrido adecuado. No sigamos pensando que la administración pública impide la disponibilidad, que las potestades impiden la disponibilidad, que el interés público es contrario a cualquier idea de disponibilidad. Claro que es disponible, todo es disponible. Veamos después en la concreción de los acuerdos cuáles son conformes a derecho y cuáles no. Por eso yo parto siempre en mis clases de mediación de promover que no se hagan listas de materias disponibles. Si ya las conocemos todos, ¿para qué tiene que decir una ley que son disponibles los pleitos en los que hay que determinar una cantidad? Pues claro que sí, ya lo sabemos, que si las partes se ponen de acuerdo en una rebaja, pues hay una rebaja y eso no perjudica a nadie. No hagamos una lista de lo disponible, pongamos garantías para no entrar en lo indisponible y hagamos que siempre tengamos la capacidad de poder vislumbrar dónde están los límites. Nosotros teníamos a Pascual Sala diciéndonos en cada reunión dónde estaban los límites y fue un aprendizaje magistral. Ver a un magistrado del Supremo que toda su vida había estado dictando sentencias, buscando una alternativa a la ejecución in natura de una sentencia de sus colegas, después de que él ordenó demoliciones durante toda su vida profesional y era consciente de que no se podía ejecutar in natura esa sentencia porque el resultado era manifiestamente injusto. Eso fue una lección que a mí me confirmó en todas mis percepciones. No hagamos listas de disponibilidad. Rodeemos el procedimiento de mediación de garantías, rodeémoslo de garantías y que realmente los acuerdos no sean contrarios al interés general. En definitiva, yo trabajé como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia 4 años y tuve que poner muchas sentencias y algunas de demolición. Pero me he encontrado con leyes que en sus disposiciones finales eximen de cumplimiento de la legalidad a todos los edificios que incumplen, es decir, leyes que dicen a partir de ahora las ilegalidades anteriores no se tendrán en cuenta. He visto un montón de leyes que establecen procedimientos de legalización de lo ilegal. Bueno, pues permitamos también que ante el caso concreto,
con toda la prudencia que requiere el proceso de mediación, que ante el caso concreto se puedan buscar fórmulas alternativas, cuando el camino al que nos dirige ese legalismo que hay detrás de esta resistencia, cuando ese camino no aboca más que a una desgracia, al desastre, a lo injusto. Y realmente yo creo que fue definitivo los informes económicos que se le presentaron al tribunal. Yo creo que el tribunal fue consciente de que haber demolido el edificio hacía 20 años no era tan dramático, aunque tenía un coste importante. Demolerlo después de 20 años con 100 familias instaladas y 20 locales de negocios funcionando era algo que no estaba contemplado al inicio. Entonces yo creo que el transcurso del tiempo genera estas situaciones. Las sentencias dictadas en 2001 tienen una finalidad que no se cumple cuando se quieren ejecutar en 2021. Sin duda, porque han cambiado las circunstancias, ha cambiado todo. Entonces hay que valorar, yo creo, los conflictos en sus justos términos. Y sé que es arriesgado decirlo, pero yo a mis estudiantes de Derecho, porque creo que en todo esto tenemos mucha responsabilidad los profesores de universidad, porque escoramos nuestras explicaciones hacia el conflicto y su resolución jurisdiccional sin hacerles ver que existe otro mundo paralelo. Yo a mis estudiantes de Derecho el primer día de clase les digo con frecuencia que sé que se construye normalmente con ladrillo y cemento, pero que yo les pido que traigan a mi clase plastilina de colores, porque creo que es la forma de que amolden, palpen, estrujen, busquen formas inimaginables. Y seguramente les costará mucho más conseguir una construcción sólida porque se desparrama y el ladrillo y el cemento es muy sólido, pero el resultado es maravilloso. Así que siempre les digo, chicos, a mi clase en la mochila no puede venir ladrillo y cemento, tiene que venir plastilina de colores. Y yo creo que en esa mesa de mediación, si hubo algo, fue plastilina y de muchos colores. Sin duda. Sin duda, que era lo otro que quería tocar precisamente porque enumerando el contenido del acuerdo, que efectivamente la otra gran cosa del caso es que fue homologado, ¿verdad? Porque había ahí una cantidad de, digamos, acuerdos de muy diversa naturaleza, medidas equivalentes a las ordenadas en el fallo, para empezar, nada más y nada menos, medidas de orden normativo también, sí, donde el gobierno municipal, el ayuntamiento se obliga a desarrollar una normativa, cosa que me parece muy interesante. La viví en un caso concreto acá en Costa Rica con un ayuntamiento también que tuvo esa apertura. Se cuestionó un reglamento que básicamente hacía imposible la construcción de torres para telefonía, bueno, para telecomunicaciones, especialmente telefonía celular, y bueno, se obligaron en un acuerdo conciliatorio a dejar sin efecto algunas disposiciones del reglamento a cambio de no tener que indemnizar, que es un poco, pero eso se las trae porque bien podría decirse, no se puede obligar a regular en un determinado sentido, porque eso es delegar, en una lectura errónea a mi juicio, delegar una potestad de imperio del ayuntamiento, pero es parte de un acuerdo. Se obligan a una indemnización en un monto nada despreciable. Es decir, fue algo muy creativo, ¿verdad? Que creo que es parte de, te me adelantaste, pero no importa, es parte de la posibilidad que tiene, a mi juicio, estos recursos. Es decir, la rigidez de imponer una decisión desde el estrado judicial no existe cuando estoy construyendo un acuerdo. Y muchas veces lo que se quería, en este caso, lo que pretendía el recurrente, hasta más efectivo resulta ser lo que logra en el acuerdo que lo que hubiera sido ejecutar a la letra el fallo, ¿verdad? Esas disparidades a veces no se aprecian de los beneficios que tiene optar por una solución de este tipo. Puede ser menos oneroso para el erario público, puede ser más efectivo para el interesado, el recurrente, sí. Y además lanza una señal hacia la ciudadanía que a mí me parece muy importante, que es poniéndonos de acuerdo, pues evitamos un conflicto que en este caso había adquirido una dimensión
ya no solo entre las partes del proceso, sino los que tenían los efectos colaterales del proceso. De modo que esa parte me parece muy valiosa y bueno, efectivamente, estos mecanismos sin duda solo funcionan si nos ponemos creativos, innovadores, arriesgados y somos valientes y no hacemos lo que normalmente se hace porque, claro, la zona de confort se pierde, sin duda. Me parece muy interesante eso, Marta, de la diversidad de acuerdos a los que se llegó, Sí. que rompe también este mito, porque creo que es un mito o falsa creencia de la indisponibilidad llevada al extremo, ¿verdad? Creo que, como bien señalas, es algo que va consigo, la creatividad y estos recursos rompen con Sí, sí. muchos límites artificiosos. Sí, sí, es cierto. Recuerdo perfectamente las expresiones del mediador, de don Pascual Sala. Bueno, pues cada vez que se tensaba la situación y alguien amagaba, porque era inevitable, en 3 meses de reuniones había días buenos, días malos y días peores, Claro. Cuando alguien amagaba con decir, no podemos más, estamos agotados, no podemos más, el mediador nos decía, señores, el interés general está en juego. No hagan esto a la ciudadanía de la ciudad. No nos podemos ir de aquí sin alcanzar un acuerdo. Y es cierto, en esa situación de dificultades, de tensión, es donde de verdad, en las reflexiones de cada una, ¿no? Yo, catedrática de Derecho Administrativo, era lo de menos, es que había sido magistrada y me ponía en el papel, ¿no? de cuando actuaba de magistrada de refuerzo. Me frenaba mi propio modo de pensar me frenaba a la hora de poder plantear algunos acuerdos. Y sin embargo, se trató de ponerlos sobre la mesa, trabajar sobre ellos y no cerrarlos hasta que estuviésemos completamente convencidos. Y es cierto que de las primeras propuestas, y no se puede hablar de ellas porque el principio de confidencialidad nos impide hablar de lo que se habló, de lo que se dijo en las reuniones, pero de las primeras propuestas que se pusieron sobre la mesa al dibujo final de los acuerdos hay un mundo. Y ahí está la capacidad de muchas personas trabajando en la misma dirección, de ir puliendo y de ir trabajando. De verdad, yo creo que fue una tarea de ingeniería jurídica. Fuimos puliendo y puliendo los anhelos, los deseos, las pretensiones, los obstáculos, las cerrazones de todas las personas hasta alcanzar algo que nos dejaba medianamente satisfechos. Algunos acuerdos dolieron más, otros fueron muy satisfactorios, pero se fueron compensando. Y al final, de verdad que la sensación es, le hemos evitado un mal muy importante a la vecindad de La Coruña y creo que al final se hizo justicia. Nadie va a olvidar lo que ha pasado con ese edificio, nadie va a quitarle importancia a la ilegalidad que en su día provocó este desastre, pero creo que hemos evitado que una interpretación rigurosa de nuestro sistema jurídico pues provoque un final muy indeseable y desde luego nada esperado por quien puso la sentencia en el año 2001, cuando ante un edificio en obras dijo anulada queda la licencia. Por tanto, yo creo que al final, nos fuimos satisfechos. Dudábamos de la homologación, claro, ahora después estábamos pendientes de lo que opinase la sala y la verdad es que hasta resulta muy grato leer los votos particulares porque una alcanza a ver la trascendencia que tuvo el tema en la sala y la preocupación manifestada de los magistrados por algo que podía ser un precedente. Y la sala dice, este caso reúne una serie de condiciones que no se dan en otros casos. No pretenda utilizarse esta vía como el precedente para otros muchos casos, porque se han tenido en cuenta demasiadas cosas que concurren y una de ellas era precisamente esta, ¿no? Que no había afectación a nada, a ningún otro interés superior al que pudiese ser el estrictamente urbanístico, aparte ya, por supuesto, de la cuantía. La cuantía fue importante, pero no definitiva, porque ya los tribunales siempre dicen que
que puede salir caro, pero se puede pagar, ¿no? La administración siempre puede pagar. En fin, yo creo que ver puesto negro sobre blanco el recorte de servicios que suponía demoler un edificio para reconstruir otro, que había que volver a demoler y que se reconstruiría con más compacidad, más volumen y menos estética incluso, o de estética ambiental, que no digo de gusto, sino mucho más compacto incluso que el anterior, yo creo que llevó a que se homologase el acuerdo. Se vio se vio lo desafortunado que era el resultado final si no se abría la mente y se pensaba en otras alternativas. Y yo creo que en este caso pues, tenemos que agradecer tremendamente que a la magistratura se le ocurran este tipo de órdagos, ¿no? que fue un órdago en toda regla. La verdad es que fue fantástico. Pues sí, coincido que fue fantástico el caso y la verdad es que igual fantástica la exposición para Gracias. el foro, muy apropiado por el objetivo del foro, que es mover un poco las bases de esos prejuicios. Por ahí un autor francés que no es administrativista hacía la observación, el profesor Jacques Rosson, de que el no al arbitraje era un problema más ideológico que jurídico, ¿verdad? Sí, seguro. Finalmente hay algo de eso, ¿verdad? Pero bueno, lo único que podemos hacer, quienes queremos que esto cambie para bien, es invitar a personas como la profesora García, que hoy nos ha expuesto este caso tan apasionante y que nos enseña que pues aunque el tribunal diga que no debe ser considerado como el precedente a seguir, pues yo creo que no le va a quedar otra, porque su destino va a ser esa, ¿verdad? Es una ruptura para bien de límites a veces artificiales, casi siempre artificiales, y que pues con valentía, innovación, creatividad, como bien nos ha dicho nuestra invitada de hoy, se puede hacer que el derecho sea también innovador, porque siempre vamos como sistema jurídico detrás de los otros sistemas que son más creativos, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de que eso no siga sucediendo. Así que Marta, no queda más que agradecerte muchísimo la disposición que siempre tuviste desde el inicio. Sí, un placer, de verdad que sí. Y pues un placer para nosotros haberte escuchado y por supuesto que no será más que la primera, pero no la última vez que te tengamos acá en nuestro foro. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y seguiremos en contacto. Un placer, de verdad que sí. Un Gracias, abrazo. igual. Buenas noches. Buenas noches.